vimos que el Señor Jesús denunciaba a los fariseos y maestros de la ley. Y para efectos de nosotros es como si lo hiciera con nosotros, ¿cierto? O sea, como si fuera con nosotros en eso. Entonces, continuamos allí y dice, ay de ustedes. Y vimos esa primera parte. Y en esta primera parte la enseñanza ahí para recordar un poquito era que a la gente, o sea, predica pero no aplica. Nos gustan es que nos vean y qué tal, y que la gente, ay, y que el pastor, que el cura, qué tal, y eso, y ay, que nos vienen muchas cosas, que nos den los asientos de honor, que nos atiendan, ese tipo de cosas. Entonces dijo, miren, hagan lo que ellos dicen que es la palabra, por eso dice uno, hay que predicar la palabra, porque aquí dice, hagan lo que dicen, la palabra. Y si yo simplemente predico un pedacito, pues peor. O sea, si yo de los 30, 40 minutos que utilizo siempre para la prédica, solo hablo de una palabra, de una frase, pues la cosa es frita. Porque aquí dice, hagan lo que dicen, es decir, la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen, porque su testimonio no es muy bueno. Imagínense, y si fuera de eso, la palabra que doy es un pedacitico, pues peor. La otra parte dice, y ahí hablaba del quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en la parte izquierda. No pretendan que la gente lo llamen ni maestros, ni que lo llamen padre, ni que lo llamen guía. Maestros es el Señor Jesucristo, Padre, pues el Dios Padre, y que no llamen guías tampoco, porque eso es el Espíritu Santo. Entonces tampoco pretendamos eso. Y después empezó ahí la forma en que empezó a levantarnos a todos los líderes y el título de la prédica. Ay de ustedes. Y nos decía, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos y hipócritas, que lo que hacemos es muchas veces ser estorbo para otros que ni prestan ni rajan con el hacha. Es decir, somos puerta de tropiezo para otros. Muy bien. Al final, después nos dijo, después de 3 veces, ay de ustedes, hipócritas y eso, al final también nos dice a todos los líderes, tontos y ciegos, ¿qué les pasa? ¿Qué es más importante acaso? Ir a hablar de la plata, de los juramentos, es que realmente de la presencia de Dios, y dice, porque en ese entonces de Jesús, pues la presencia de Dios estaba en el templo, ahora no, la presencia de Dios habita dentro de nosotros, esa es una gran diferencia, que es el Espíritu Santo, pero en esos tiempos les decía, no, ¿qué era más importante? ¿El oro o estar en la presencia de Dios? Y para los líderes religiosos era más importante el oro. Mostrar estos con qué se bajan aquí, con qué caen. Más importante que la gente fuera a la presencia de Dios. Y eso fue un poco el resumen de lo de ayer. Y continuamos hoy, porque él me había dado las instrucciones de verlo completo, todo el 23. Y ahí continuamos hoy. Y dice, acuérdense que eso es para nosotros, ¿no? Los que tenemos la responsabilidad de una dirección espiritual. Y nos sigue diciendo, todo eso es para nosotros. Hay de ustedes, los que dije, pastores, presbíteros, reverendos, obispos, sacerdotes, maestros de la ley, hipócritas. Híjole, y otra vez, que a veces dicen, no, pero el Señor Jesús, vean con quién era bien duro. Él era bien duro con los que más conocían, hipócritas, tanto que dicen saber Biblia y teología, y mire, que se separan para Dios, que separamos para Dios la 10ª parte de la menta. Ahí está hablando de los diezmos. Ay, que decimos, ay, yo sí diezmo. Mire, yo sí diezmo. De la menta, del anís y del comino. Esos eran los productos que ellos fabricaban allí, o sea, comercializaban más bien. La menta, el anís y el comino, que era caro en ese entonces. Y daban el 10% de eso como diezmo para el templo. Pero mire cómo dice, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, es decir, de la Biblia, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad.
Se preocupan más por los diezmos que qué, que por hacer justicia. ¿Quién es la justicia? Jesús mismo, Dios mismo. Él era la justicia. La misericordia. Es decir, la misericordia ya lo vimos. Es que me ofenden, después me piden un favor y yo tengo la misericordia y lo hago. No digo, ay, no me ofendió, ahora chupe. No, no. Fuera de que me ofenden, de todas formas hago el favor. Y la fidelidad, pues eso ya está claro. Fidelidad a Dios. Ser leal a Él, estar ahí siempre con Él. No me preocupan de esas tres cosas, sino más bien del billete, del diezmo. Y dice, esto es lo que deberían de hacer. ¿Qué cosa? Justicia, misericordia e infidelidad. Fíjense, sin dejar de hacer lo otro. O sea, hagan justicia, misericordia y fidelidad sin dejar de diezmar. El Señor Jesús, porque muchos dicen, el Nuevo Testamento dice que ya no diezmen. No, no, a lo contrario. Aquí está diciendo que sí hay que diezmar, pero que más importante que diezmar es que la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y eso empezando por los líderes espirituales. ¿Cómo así, pastor? O sea que los líderes espirituales también deberían diezmar. Pues claro, eso dice aquí. Pero más importante que eso es que apliquen la justicia de Dios, la misericordia y la fidelidad. 24, mire. Miren lo lindo que es. Empezó aquí por la parte material, ¿no? Ahora va por la parte espiritual también. Mire, dice, ustedes guías ciegos, eso es para nosotros. Ya les dije quiénes. Y nos dice, ustedes guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello entero. Es decir, cuando uno va a hacer la leche y eso, en eso, unos que hacían las mujeres cuando traían la leche esa en el jarrón así, la blancota esa, la colaban, ¿cierto? La colaban para que lo que fuera la grasa y mucha de esa más, y si tenía mosquitos cuando ordeñaron la vaca, pues se quedaran en el colador. Se supone que para que la leche saliera, ¿qué? Más pura. Más pura. Y se preocupaban más por eso, por el colador. Y se trababan camellos enteros, como estos que acabas de decir. O sea, ay, no, 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 es que el mosquito, o sea, se preocupaba más por el detallito, por la bobada de eso. Y lo que se pasaba era con enteras como esas, como tener al Señor Jesús ahí enfrente y no predicarlo. Lo mismo acá. Entonces, no, nos preocupamos por una palabrita para ver qué obtenemos. Y hacemos de eso una prédica, una enseñanza. En cambio, hay que poner toda la palabra. Y de eso hacen un camello ni el macho. De una sola palabra y ya. Y eso es tema. Alguna vez escuché un predicador que hablaba de la puerta estrecha y de la puerta ancha. De lo que habla ya en Mateo. Y dice que la puerta estrecha, eso es como el mundo gerencial. Y entonces que la puerta estrecha es cada vez, la puerta ancha se hace más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que queda bien estrecha. Ese es el puesto del gerente, porque hay muchos obreros, esa es la puerta ancha. Después hay los jefes de los obreros, ya ese cargo es más chiquito, hay menos de jefes de obreros. Después los jefes de obreros tienen supervisores y esos son menos los supervisores y los supervisores tienen un director a quien rendirle cuentas y entonces el cargo cada vez se va haciendo más chiquito y hay directores financieros de producción, de contabilidad, de recursos humanos. Entonces cada vez son más chiquitos los puestos hasta que llega el del gerente y el gerente solo hay uno. Entonces la puerta cada vez se hace más estrecha. Y eso fue lo que predicó. Dije, Padre amado, no puede ser, Dios santo. ¿Eso es lo que usted quiso decir en serio? ¿Eso no es lo que dice la palabra? ¿Cómo le va a dar ese significado? Claro, pero no se preocupen. Ahí Dios dice en la palabra que nosotros vamos a llegar a esa puerta estrecha, porque hay de los que quieren entrar por la puerta ancha. Esto es allá para el populacho. Pero bienaventurados los que van a entrar por la puerta estrecha. Sí, eso dice la palabra. Allá,
porque para nosotros es que está esos cargos, los de gerentes, allá a la puerta estrecha, sino por Dios santo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo saca del contexto todo esto? Y al final les dice, y como aquí todos por fe van a ser gerentes, cáiganse como si ganaran sueldo de gerente. A ver, bajándose de las ofrendas, como si tuvieran sueldo de gerente. Ah, ya sé. O sea, por fe crean que son gerentes, pero a la hora de bajarse la plata, asuman y crean que tienen ese sueldo y de una vez, ofrendando, papito. Hagan fila. Ah, ya entendí por qué era por lo que iba. Ah, y saca todo eso del contexto. Y eso no tiene nada que ver con eso. Y la gente dice, sí, yo tengo cargo de gerente, eso es mío, declárelo. Y los ponen allá, dice, a declarar y reclámelo. Diga, en el nombre de Jesús, yo soy gerente. Y por allá todo el auditorio, yo soy gerente. Haga la cola, pase su tarjeta de crédito. Sí, yo la paso, yo creo. Y hacen cola para pasar la tarjeta. Y pues hacerlo así de pronto dice uno, hola, qué labia tan macha. Y eso es lo que está diciendo ahí. Un mosquito y generan un camello ni el macho. Y nos dice, por eso nos dice, ay de ustedes, guías ciegos. Uy, qué levantada, Señor. Qué levantada, dice uno, Padre amado. 25 al 27, 28. Dice, ay de ustedes, y vuelve, todo esto es para nosotros, tranquilos, esto es para que ustedes lo conozcan allá. Maestros de la ley, fariseos, curas, sacerdotes, pastores, reverendos, presbíteros, hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Acabé de explicarlo. Vean, limpiamos solo el vaso por fuera, pero lo importante es que queremos llenarlo por dentro, no es con lo importante. O sea, con el vino, que es el Señor Jesucristo, con el plato, que Él es el pan de vida. No, queremos llenarlo es con plata. Y por eso dice, llenarlos con el robo y son avarientos. Sí, son garosos. Venga, deje aquí, siembre para que coseche. Hágale, deje su platica, pase hasta la tarjeta, no importa. Mire cómo dice, fariseo ciego. Uy. Primero limpia por dentro el brazo, o sea, primero limpiémonos nosotros por dentro. Eso que predicamos, primero apliquémonos nosotros. Y así quedará también limpio por fuera. Más bien hagámosle por dentro, que nuestro espíritu, que la conciencia, eso se llama conciencia, que nuestra conciencia se alinee con la de Dios. Y ahí sí queda limpiecito. Y ahí sí, tiramos de ahí para afuera. Pero no. Queremos llenarlo eso, robando y siendo con avaricia. Dicen, uy, Dios mío, ay de ustedes, y vuelve y juega todos los que dije, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera. Es decir, que las lápidas las dejan, eso sí, les echan cepillo, ácido muriático, las vuelven a pintar con su pincelito, bien por fuera la lápida, pero llenos por dentro de huesos muertos. O sea, ¿qué es lo que hay adentro de la lápida? El cadáver, eso es lo que parecemos, cadáveres, huesos muertos, llenos de toda impureza, de gusanos, de bacterias, de todo lo que se comen ahí a la carne y a los huesos de un muerto. Eso parecemos por dentro. Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Señor. Esto sí es una levantada, porque aquí muchas veces ovejitas, aquí que uno medio les dice algo y se ofenden. Ay, no, ay, lo que quiso decir. Ay, no, tan brusco el pastor. Esto, para lo que Dios nos está diciendo hoy, esto sí que es una levantada, pero una levantada bien levantada. Y una humildad, Señor, hágale tranquilo. Y hay que ponerle el tono de voz que es. Y eso es para nosotros, los líderes espirituales. Esto sí es una levantada. Y si uno en humildad, Señor, bienvenida, bienvenida. Si hay que dejarnos limpios, limpia. Limpia lo que haya que limpiar, Señor. Límpialo.
¿Duele que nos limpie? Claro que duele, pero si hay que hacer limpieza, hay que hacer limpieza. Muchas veces el piso con solo jabón no funciona, ni restregarlo. Hay que echarle decol para que blanquee un poquito. Y si fuera el piso, yo creo que el jabón se lo aguanta. El decol dice, uy, esa vaina como que pica, es áspera vainas. Pero si el decol no funciona, pues habrá que echarle ácido muriático para que se quite todo eso y quede bien limpio. Pues así es con nosotros también, Señor. Si toca echar ácido y al piso no le gusta, porque el ácido es ácido y eso sí duele, pues hay que echarle ácido y dejarlo limpio. Y dejarlo limpio. Por eso yo muchas veces hago eso, basado así en la palabra. Con la pastora le decimos a las ovejitas, les damos autoridad para que nos digan las cosas tranquilos, no hay problema, díganoslas. Mire, pastor, pastora, usted, por esto y por esto. Las evidencias son así como nos enseñó hace poco. Si tienes algo con tu hermano, porque nosotros somos sus hermanos, ve ella sol y le di, mire esto, Si no hace caso, pues traiga 2 testigos. Y si aún así, entonces póngalo delante de la iglesia, ya está. Yo tengo cuentas a quien rendirle, que es mi pastor Reinaldo, por la iglesia de acá. Y pues evidentemente al primero, que es mi Dios. Pero si no, ustedes conocen al pastor Reinaldo y todo. Y ahí está también en Facebook, y él está también, él también está ahí en YouTube, y tienen formas donde escribirle. Cualquier cosa, mire que el pastor Ricardo, y le van diciendo, y él me pegará la levantada que tenga que pegarme. Y yo tendré que someterme y decirle, sí, Señor. De hecho, muchas veces tengo dudas y, pastor, ¿qué hago acá? No sé qué hacer aquí. Mijito, hágale por este lado. Mijito, vamos a orar porque yo tampoco la tengo clara. Y esperemos a ver qué nos dice Dios. Volvemos a hablar el fin de semana. Sí, mi pastor. Y ya, hay veces nos ha tocado así. Y al fin de semana hablamos. ¿Y qué te dijo Dios? Me dijo esto, mi pastor. A mí me dijo lo mismo. Entonces hay que hacerlo así. No lo entendemos bien, pero a ti y a mí nos dijo lo mismo. Hagámoslo. Ah, bueno, sí, Señor. Ya está. Así, fácil. Sí, Señor. Sí, mi pastor. Yo le rindo cuentas. Pero no es el pastor Reinaldo, no, es mi pastor Reinaldo, el mío, el de Ricardo Páez y el de Esperanza Gordillo, y le rendimos cuentas. Y cada vez que nos llama es, buenos días, mi pastor. ¿Cómo está? Mi pastor. Es mi pastor. Y ya está. Muy bien, y así nos dijo, ¿no? Entonces, no aparentemos una cosa y después otra. 29 en adelante. Hay de ustedes, ya todos los que dije, hipócritas otra vez. Decía, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Afuera de eso, a las lápidas les colocan adornos, ¿no? Y cosas así, flores y un poco de colores y cosas. Y luego dicen, fíjense cómo decimos hay veces, si nosotros hubiéramos vivido, mire, eso es de ese tiempo, en tiempos de nuestros antepasados, no habríamos tomado parte en la muerte de los profetas. ¿Cómo no? Estos mismos a los que les estaba hablando, porque era el grupo de Caifás y todos esos, fue los que dijeron después, salven a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Y mire lo que dicen. Ay, en tiempo de nuestro, no habríamos tomado parte en la muerte de los profetas. Ya les expliqué cómo murió Ezequiel y cómo murió Isaías, ¿se acuerdan? Ya con esto, dice el Señor, ustedes mismos reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Mire ahí, el pez cae por su boca, les está diciendo, ya con eso mismo, usted está, ay no, si yo hubiera vivido en los tiempos de Isaías, yo no lo hubiera mandado a matar. Entonces sí reconoce que fueron sus antepasados, su tatarabuelo quien lo mandó a hacer, ¿no? A vaina. 32. Terminen de hacer pues lo que sus antepasados comenzaron. Ahí les está diciendo, ¿sabe qué? Conmigo también lo van a hacer. Terminen de hacerlo. Terminen de hacer lo que sus antepasados hicieron. Matar a los profetas, a los siervos enviados de Dios. Terminen de hacerlo y evidentemente lo hicieron. Al Señor Jesucristo lo mandaron crucificar. Impresionante. Mire, serpiente, no, pero es que nos llamó tontos, ciegos,
hipócritas, serpientes, raza de víboras. Uy, Dios mío. ¿Qué tal esto le dijera a uno esto mismo a una ovejita? Sáquenme, da un palazo. Pero mire Dios lo que nos está diciendo a nosotros los pastores, sacerdotes, todo lo que dije. A nosotros nos dice, serpientes, raza de víboras. ¿Cómo van a escapar del castigo del infierno? Y ahí lo deja claro. Del castigo del infierno. Por esto yo les voy a enviar profetas sabios y maestros. Mire lo que él dice. Por esto yo les voy a enviar profetas sabios y maestros. ¿Les voy a qué? A enviar. Y muchos dicen que los profetas y los apóstoles se acabaron. Entonces, ¿como para qué los va a enviar? Si aquí dice, por esto yo les voy a enviar, y aquí sí les está hablando en futuro. Les voy a enviar. No dijo les envié, sino les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Profetas. Y muchos dicen, se acabaron los profetas. El último apóstol fue Pablo. Y mire, no sé qué dice. ¿Así? Pues aquí Dios mismo, Jesús mismo está diciendo, por esto yo les voy a enviar. No les envié. Ya no lo hice. Ya no envié. No habla en pasado, habla en futuro. Ay, sí, lo envió por 30 añitos después. Hágame el favor. Hágame el favor. Iré en contra de la palabra del Señor. Les voy a enviar profetas sabios y maestros. Pero ustedes matarán y crucificarán a algunos de ellos, y a otros los golpearán en las sinagogas, y los perseguirán de pueblo en pueblo. Y eso sucede hasta hoy en día. Aquí en Colombia puede que no se sienta, pero en la ventana 2040 arriba de lo que es el norte de África, para arriba y todo eso, sobre todo en los pueblos musulmanes y eso, uy, a los cristianos eso es lo que les pasa. Y él envía allá a profetas, sabios y maestros, apóstoles, ha enviado a esos y los han matado, los han decapitado. Los que quieran busquen en el 2016, ahí en Google, muerte por decapitación de cristianos por parte de musulmanes. Y ven, y ahí hay un video. Yo no sé si estará todavía y se ve cómo les bajan la cabeza a líderes cristianos que estaban predicando el evangelio, a esos profetas sabios. Y sucedió tal cual dice así: los golpearán, los perseguirán de pueblo en pueblo. Así que sobre ustedes caerá el castigo por toda la sangre inocente que ha sido derramada desde Abel hasta el justo, hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron en el santuario y en el altar. A ese Zacarías, al que escribió Zacarías, a él lo mataron en el mismo templo. Increíble. Y la misma gente judía, los mismos religiosos judíos mataron a Zacarías dentro del templo. Impresionante. Les aseguro que el castigo por todo esto caerá sobre la gente de hoy. Y por eso el pueblo de Israel, hasta la gran tribulación, ha sufrido eso y sufre eso. Todo el tiempo, gente haciéndoles. Por eso Hitler, no estoy justificando eso, para mí eso no está bien. Pero por todas esas cosas, porque él les había advertido y les dijo, no sean así, no lo hagan así. Bueno, hágale. Quiero decirle que las consecuencias las determino yo, Dios, y aquí le estaba diciendo las consecuencias, y a pesar de eso lo hicieron, a pesar de eso mataron al dador de la vida, a Jesucristo mismo. Y sí sabían que después, él murió en el año 33, en el año 70 el pueblo de Israel fue echado de su tierra por los romanos, y andaron errantes por todo el mundo hasta el siglo pasado, casi 2000 años duró el pueblo judío israelita errante por toda la tierra, casi por 2000 años, hasta el año 48, en que las Naciones Unidas le vuelve a dar un territorio para que vuelvan a ser una nación. Ahí les dijo, les aseguro que el castigo de todo esto caerá sobre la gente de hoy, y así tal cual cayó. 2000 años los echaron de su propia tierra. Y él les había dicho, tranquilos, que volverán a ser una nación y proclamarán mi nombre. Y en el monte de Sión, allá en Jerusalén, en el monte de Sión, donde él fue crucificado, estaré yo con mi iglesia. Eso somos usted y yo. Y allá está.
¿Qué le hace falta a ese pueblo por cumplir? La gran tribulación. Al pueblo, que va a ser horrible, horrible. Eso va a ser tenacísimo. Le falta por cumplir, mientras nosotros arriba estamos en las bodas del Cordero. Y sigue. Y termina el Señor así. Y aquí esto es para el pueblo de Israel. Miren lo que le dice al pueblo de Israel. Eso que acabo de mencionar. Le dice, escuchen una cosa, cuando él habla de Jerusalén, Jerusalén se refiere al pueblo de Israel. Cuando él habla de Sión, Sión se refiere a la iglesia de él, o sea, a nosotros. Y le dice al pueblo de Israel, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a todos esos que les dije los mató, y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas, pero ustedes no quisieron. Miren lo que les está diciendo. Eso va hasta la gran tribulación. Miren lo que les dice a ese pueblo. ¿Cuántas veces? Y es que fueron muchas. Quise juntar a sus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero ustedes no quisieron. No quisieron. Y en cierta forma esto le habla también al que no es creyente. ¿Cuántas veces te hemos hablado de Jesús? ¿Cuántas veces te hemos dicho, ven a su reino, al reino de Dios? Pero no quieren. Pero no quisiste. Pues miren, el lugar de ustedes va a quedar abandonado. Y fue cierto. En el año 70 quedó abandonado. Ya dejó de ser la nación de Israel. Y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan, increíble, y habla de la segunda venida de él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Impresionante. Y esta es la segunda venida. Y les dijo, no van a volver a saber de mí, pueblo de Israel, hasta mi segunda venida. Y cuando yo venga por segunda vez, ahí como si iba a pasar después de la gran tribulación, cuando él pise tierra con nosotros, su iglesia, ahí sí van a decir ese pueblo, después de haber vivido y haber entendido todo esto, bendito, ahí sí le van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Al fin entendimos a los tiestazos que si eras tú. Porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Ese es el pueblo escogido por Dios. El escogido. Nosotros somos el pueblo adquirido por sangre de Cristo. Pero el pueblo escogido por Dios fue Israel. Y nosotros el adquirido por precio de sangre del Señor Jesús. Y esto nos dice a todos los líderes espirituales. Y yo te doy gracias, Dios. Gracias. Gracias porque le hablas a tus ovejitas. Porque muchos deciden, hay veces dicen, no, yo voy a irme de iglesia, voy a cambiar. Y no hay problema. Nosotros los pastores no tenemos problema. Lo único que sí les damos es primero la bendición. Y segundo, que sea de sana doctrina. Sana doctrina significa que predican la palabra del Señor. Que se haga de esa manera. Que cojan los textos bíblicos y los prediquen. Los prediquen. Nos gusten o no nos gusten. Como en este caso. Hay que predicar. Hay que predicarlo y hay que hacer así. Porque esto le sirve a uno hacer como un checklist de conciencia. Ojalá los pastores, los líderes, los sacerdotes, los curas, los reverendos, los obispos, todo el mundo, revisáramos esto y nos llamáramos a la conciencia, allá al Espíritu, y dejar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y nos diga, venga, a lo bien. Al entrarse en esta palabra, revisemos. Esto no es que yo creo que el Espíritu Santo me dio una visión, que tuve un sueño. No, no, no. A la luz de la palabra. Esta es la palabra. Y nos revisamos. Y a muchos nos tocará como cuando el publicano y el fariseo, que el publicano dijo, Señor, no soy capaz de alzar mi mirada a los cielos. Es que ni siquiera soy capaz de eso. O sea, tengo tanta vergüenza, Dios, que no me atrevo ni siquiera a mirarte.
del montón de errores que he cometido. Y uno en humildad lo reconozca y así me he equivocado en mucho. Como en esta ocasión, a mí también. Hay cosas ahí que me dieron duro. Y yo no puedo darme las del gran maestro, del gran profesor, ni del gran guía espiritual, ni nada de eso. Ni mucho menos del dador, porque la que está dando en la iglesia no soy yo. No es de mi plata, no es de mi bolsillo, es de la plata del Señor. O sea que ni doy, ni enseño, ni guío a nadie. Señor, gracias por bajarme de esa nube. Porque hay veces, ay, sí, soy el consejero, el guía espiritual. Y otros le dicen, ay, sí, mi guía espiritual es mi pastor. ¿Qué voy a hacer yo? Ni el, ay, el maestro, ¿cómo enseña? Es un profe, nada. Ay, cómo da tan linda la iglesia, los pastores, tan dadores, nada. Pues soy de Dios. Señor, gracias. Gracias, precioso. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Dios, porque estamos en estos tiempos y que podamos decir así, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito, Señor, porque nosotros no vamos a esperar a esto. Eso ya lo podemos decir ahorita. Desde ahorita podemos decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde ahorita, porque tu venida es segura. Pero nosotros vamos a decir bendito el que nos está esperando para la cena del Cordero, para el banquete. Y nosotros, su novia, vamos a estar allá porque vamos a ser su esposa. Y como lo tenemos claro, le damos gracias.